Memoria, reflexión, creación. En Horizonte, ideas. México es más que 105 millones de personas. Este país es más que 195 años de independencia política. Este país es más que una esperanza de vida de 74 años. Este país es más que 2.445 municipios. Este país es más que 3 poderes de la Unión y más que 3 partidos políticos. Este país es también su pensamiento. Este País Radio. Tendencias y opiniones. Este País Radio. Muy buenas noches, soy José Antonio González de León, director de la revista Este País. Estamos en Este País Radio. En esta ocasión trataremos sobre la relación que guardan los medios de comunicación y el encuentro con formas de vida más democráticas en nuestro país. Para ello, contamos con la amable presencia de Rubén Aguilar Valenzuela, portavoz de la Presidencia de la República. Muy buenas noches, bienvenidos, estamos en Este País Radio y en un momento continuamos. Este País Radio. La relación entre política y sociedad está cambiando a raíz de 2 fenómenos recientes en México. Uno es la democracia como un sistema de vida y de gobierno, y el otro es la activa participación de los medios de comunicación como actores sociopolíticos, y a su vez como una de las más importantes arenas públicas de deliberación y confrontación de la clase política. La nueva realidad exige que se formen nuevas reglas del juego para generar los incentivos correctos. Demanda también que se construya una cultura política mediática con base en los valores democráticos que permita a los ciudadanos reflexionar sobre cómo actúan y deciden los medios y los políticos. Con la alternancia y la activa participación de los medios de comunicación han cambiado también las formas de relación entre políticos y ciudadanos. La transición a una sociedad democrática y abierta a los medios está transformando la actitud de los políticos y de los ciudadanos frente al poder. ¿Cómo pensar el papel de los medios de comunicación en el proceso político de democratización en México? Este País Radio. Tendencias y opiniones. Correo electrónico estepaisradio@yahoo.com. Estamos en Este País Radio en Horizonte. Hoy tenemos la presencia del Coordinador General de Comunicación Social y portavoz de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, para platicar sobre un asunto de gran importancia: el papel de los medios de comunicación en la consolidación de la democracia mexicana, que a propósito es el título de su escrito que se publica en nuestro ejemplar de este mes de septiembre. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias de veras. Mil gracias a tu invitación y gracias también al público que nos va a escuchar. Sí, mira, el material que nos presentaste es un material muy sugerente. Creo que además es un material que rompe en medio de los impresos sobre la política en México. Muy posiblemente tenga su origen en la originalidad también de la posición que actualmente tú vienes ocupando en el gobierno mexicano. Pero me interesa, sobre todo para meternos en materia, hablar sobre la relación de los medios de comunicación y la democracia, ya siendo tú el portavoz de la presidencia, ¿sí? Y no obstante, ¿sí? Y esto hay que decirlo públicamente, siendo un muy importante politólogo en México, ya con muchos años de experiencia. En realidad estamos hablando de la vida de los estados cuando tú estableces la búsqueda de los equilibrios entre la comunicación, que tiene un poder político como puede ser la presidencia, y los medios de comunicación, debatiendo en torno a los mejores perfiles de una democracia que están haciendo en nuestro país. En este sentido, Rubén, ¿cuáles eran, digamos, las preocupaciones que tenías tú al reflexionar sobre los medios de comunicación y la consolidación de la democracia? Sí, cómo no. A mí es evidente que estamos en una fase en la historia del país, una vez terminada la transición democrática. Sé que es un punto de debate, pero considero que la transición democrática en el país terminó el 2 de julio y que ese día entramos a otra fase de la historia política del país, caracterizada precisamente por el gobierno de la alternancia y que implica
ese periodo, pues el ir desmantelando el viejo sistema político y dar inicio a la construcción de un nuevo sistema político que implica a su vez la construcción de un Estado distinto, del Estado democrático que pasa por el camino de la construcción de la gobernabilidad democrática. Y aquí un elemento central en esta construcción, pues están los medios y su relación con la democracia y el papel que los medios juegan en esta construcción de este nuevo Estado. Los medios son un actor central en esta construcción, jugaron un papel en el ámbito del proceso de la transición democrática, pero estamos en otro momento y está por definirse desde mi punto de vista cuál es el papel que los medios han de jugar en el proceso de la construcción de la gobernabilidad democrática. El pasado pues está terminado, el pasado de la transición, y ahora el debate es cuál es el papel de los medios en la gobernabilidad democrática una vez que los medios, por su propio esfuerzo y como parte del esfuerzo de la sociedad, construyeron la transición que deviene en la alternancia y en ese sentido en la construcción de la gobernabilidad democrática. Sí, y no obstante, Rubén, en este caso no se puede uno deslindar en este tipo de análisis de tener que abordar la política misma, el concepto de política, es decir, en pocas palabras, y que eso es muy interesante de tu escrito también. Pareciera que quien se está haciendo responsable por sanear la política, por volver a encontrar los flancos más saludables de la política como un espacio social abierto, ¿sí?, para discutir lo que pasa en la propia sociedad, es una propuesta que está viniendo en la presidencia. Los medios de comunicación han jugado, ¿sí?, lo que es toda esta transición también de descomposición de la política, y han venido prácticamente a cubrir el papel que los partidos políticos dejaron de cubrir hace ya una buena cantidad de años. Sí, me iría más allá, probablemente, y ese es por eso la centralidad de esta discusión. El reproductor, el constructor, en muy buena medida, de la visión y de la cultura de la sociedad mexicana por muchos decenas de años y si no siglos, lo hizo la Iglesia. Y ella fue la constructora de los imaginarios, la constructora de los comportamientos, la constructora de los hábitos, la constructora de los valores, la constructora. La Iglesia ha dejado de tener esa centralidad en la vida de este país, y de muy buena manera ese rol lo han venido a ocupar los medios de comunicación, que se convierten en los constructores de imaginarios, que se convierten en constructores de valores o no valores, y en ese sentido pues es un actor fundamental, un actor central que tiene un peso formidable en el conjunto de la sociedad. El que un comentarista en la noche a través de su noticiero se esté comunicando con 25 millones de gentes, pues lo convierte a un instrumento poderosísimo y un constructor de cultura, y en ese sentido pues es fundamental el ubicar en la nueva sociedad, en la construcción del Estado democrático mexicano, cuál es el papel que están jugando los medios y cuál es el papel que deben de jugar los medios en esta construcción. Tú textualmente, así lo leemos en tu artículo, dices: el buen periodismo, el que exige códigos éticos y de responsabilidad social, sigue siendo un desafío para los medios de comunicación en México. Recuperando algunos de los elementos que acabas tú de poner en la mesa, como es el papel de la Iglesia y esta secuela que hay hacia los medios de comunicación hoy en día, continuaremos en nuestro siguiente bloque. Por el momento se encuentra usted en Este País Radio, en Horizonte, en este caso platicando con Rubén Aguilar Valenzuela. En un momento regresamos. Este País Radio. Los mexicanos confían en un 69% en los medios de comunicación.
Consulta Mitofsky reporta que los medios, junto con la Iglesia, las universidades y el IFE, son las instituciones que más confianza dan a la gente. Se confía más en los medios que en el presidente de la República, la Suprema Corte, los partidos y los diputados y senadores. Este País Radio. Tendencias y opiniones. Correo electrónico estepaisradio@yahoo.com. Estamos en Este País Radio, en Horizonte, platicando con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, en esta ocasión sobre los medios de comunicación y la democracia. Rubén, hablábamos sobre el problema de la ética de los medios y quisiera yo nada más abusar un poquito de un párrafo, ¿sí? Que viene en tu artículo. Viene. Dices tú, entiendo el debate público como un espacio de liberación política en donde cada parte va exponiendo intencionalmente sus razones para tomar una decisión o justificar el rumbo de su acción. Cuando este debate es presentado a través de especulaciones y confrontaciones, el espectador percibe a la política como un espectáculo nada provechoso, muy lejano a lo que sería un verdadero diálogo en torno a los intereses públicos. Creo que esto de repente raya sobre una demanda que está presente y es un problema de lo justo. En otras palabras, también estamos hablando de una justicia de la cual tendremos que empezar a hablar porque es una justicia de la democracia, en pocas palabras. Pero retomando el tema que me parece muy interesante, cómo ubicas tú en un pasado a la Iglesia y hoy en día a los medios de comunicación que han venido a suplantar a la opinión pública y a hablarnos de lo que es bueno o lo que es malo, de lo que es correcto o incorrecto, y acusar el autoritarismo muchas veces siendo autoritarios o desplegando una cultura que no logra separarse como la ciudadanía quizá lo haya hecho ya del autoritarismo en nuestros días. En este sentido, me llama la atención que esta preocupación hoy sea más importante, ¿sí?, desde la presidencia que desde los propios medios. Mira, desde la presidencia tenemos un enorme respeto a los medios, a su libertad de expresión. Este gobierno se siente muy orgulloso de que uno de los elementos centrales de su acción haya sido abrir el espacio de las libertades en el país y en particular de la libertad de expresión y de prensa. Y ubicamos el papel fundamental que los medios juegan en la construcción de los imaginarios públicos, de los valores, de la cultura nacional. Y por eso mismo nos parece fundamental la necesidad que los medios se autorregulen, que sean los propios medios que asuman su autorregulación. La censura no tiene camino, no es camino para nada. El Estado no puede aprovechar su autoridad y poder para aplicar la censura, pero los medios no autocensurarse tampoco, sí, y no castrarse en su propia comunicación, pero sí autorregularse. ¿Y desde dónde autorregularse? Pues autorregularse desde códigos de ética precisos, puntuales, que organicen la política de información de los medios. Y sí vemos, y lo puedo decir con libertad y apertura, que muchas veces vemos que los medios no están actuando en el marco de una autorregulación que se organiza y se hace acción desde un código de ética. Vemos excesivo estredientismo, vemos especulación, vemos muchos dichos y no hechos, una enorme editorialización de los hechos, una confusión de la cual queda presa el propio público que se acerca a los medios, porque no queda claro dónde está el hecho y dónde está la editorialización de ese hecho por parte del medio, y eso nos debe llevar a la reflexión a todos, a la sociedad, a los políticos, al gobierno y a los propios medios. Todos tenemos que crecer en
en este proceso de construcción de la gobernabilidad democrática, los medios tienen que crecer, tienen que elevar el debate. No es cierto aquello de que el público no acepta esta discusión, que lo único que quiere es puro divertimento, que lo único que quiere es puro espectáculo y distracción, y en razón de eso entonces convertir todo, la política, la discusión entre los políticos, en espectáculo y no en una reflexión real sobre razones, donde se exponen razones y donde los medios contribuyen a la discusión en el país a través de dar espacio a la razón y no a la especulación, a dar lugar a los hechos y no a la editorialización o incluso ideologización de los propios hechos. Así es, bueno, incluso hay personas, he oído opiniones en torno a ello, que el sumum, ya el clímax de los reality shows hoy son los noticiarios, es decir, han convertido hasta el sufrimiento en una distracción, ¿sí? Bueno, mal, pero hay un punto que quería yo comentarte porque no deja de ser sugerido a lo largo de tu texto. ¿Son capaces los medios de regularse a sí mismos o estamos hablando que debido a que también, como es natural, hay intereses económicos, deberíamos de observarlos también desde fuera? Sí, desde luego que la sociedad tiene que observar y la sociedad tiene que tomar opciones también. Así y la es. sociedad tiene que decidir lo que quiere. Y en razón de eso, qué consume y qué no consume. Y los productos culturales y los productos informativos también son un producto de consumo. O sea, en el sentido de que compras esto, dejas de comprar aquello, ves esto, no ves aquello, y tú haces una opción también. Pero es cierto que también la ciudadanía tiene que cobrar una nueva conciencia respecto a su papel. Recientemente, allá en el mes de febrero, creo, platicando con la mesa directiva del país en Madrid, con toda la plana mayor, decían que probablemente el punto central que hacía la diferencia entre los medios en España hoy y los medios de México es que había un periodismo en España, un periodismo de lectores, o un periodismo de videntes, o un periodismo de escuchas, que el propio medio entonces, como existe un lector o un escucha o una gente que está viendo y ella opta por eso y tiene una posición, pues los medios se tienen que a su vez autorregular y tienen que tomar conciencia de que se deben a sus lectores o a sus escuchas o a los que los ven y no a los anunciantes. Cuando solo hay un periodismo de anunciantes y antes de que tú salgas al público ya está pagado tu medio, pues se desvirtúan las razones, se desvirtúa la exigencia que la ciudadanía puede tener sobre el propio medio, porque tiene poco espacio para ella misma exigir a través de su elección de si te compro o no. Es decir, tiene poca capacidad de tener espejos. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy bien, nos encontramos con Rubén Aguilar Valenzuela platicando sobre su escrito Los medios de comunicación en la consolidación de la democracia mexicana. Estamos en Este País Radio, en un momento regresamos. Este País Radio. Los medios de comunicación en México viven actualmente al margen de la modernización democrática. Por un lado, no se ha cambiado la ley en torno a los permisos y licencias de transmisión. Tampoco se ha regulado la forma en que los medios debieran de afrontar su papel social y democrático. España ha logrado crear un órgano autorregulador y autónomo por medio del cual se regulan los contenidos y objetivos sociales de los medios frente a la democracia. Es necesario que los medios de comunicación en México sean actores democráticos y socialmente responsables. Este País Radio. Tendencias y opiniones. Correo electrónico estepaisradio@yahoo.com. Estamos en Este País Radio, en Horizonte, platicando con el doctor Rubén Aguilar Valenzuela, portavoz de la Presidencia de la República, en torno a el papel de los medios de comunicación en la consolidación de la democracia mexicana. Rubén, un aspecto muy interesante también de tu escrito, y es el papel del portavoz.
Es decir, estás hablando de un personaje que va a ser central para entender el juego en la democratización de la comunicación por parte del Estado, por parte del gobierno, y que entra también, y esto es muy interesante que se pudiera entender de esa manera, entra como una parte que también representa a la ciudadanía y no solamente al consumidor, que es el que se ubica como tal frente a los medios. ¿Cuál ha sido esta experiencia de construcción de este personaje político? ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las resistencias naturales? No tenemos por qué entrar aquí en ningún tipo de cuestiones oscuras. Creo que esto fue público a lo largo de su crecimiento. Así es que, ¿cuáles fueron estos problemas o estructurales que tuvo este personaje para emerger? Mira, yo pienso que esta función, como tú lo expresas, y creo que eso hay que entenderlo, de esta nueva función se origina en respuesta a dos realidades que trae consigo la democracia. Por un lado, que es la posibilidad de que la pluralidad se haga realidad y que esa pluralidad, que implica muchas voces, se haga presente en el conjunto de la sociedad, y que esa pluralidad pueda a su vez ser difundida porque los medios dan lugar a que ésta se difunda. Y en ese sentido, pues empieza a haber en la estructura social pues muchas voces que tienen expresión en los medios, y la voz de la presidencia, que no deja de ser importante y relevante, es solo una voz, ya no es la voz, sino una voz. Esto por un lado. Entonces se hace necesario que tú trates de informar, de tratar tú también de hacer valer tu propia agenda, que trates a su vez de buscar la coordinación de tus propios mensajes, y también que tú trates de hacer control de daños de tus propios errores de comunicación. Y de otro lado está la voluntad de este gobierno de transparentar su acción, de rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces conjuntan estos dos elementos, unos de corte estructural que tienen que ver con la multiplicidad de las voces, que es el espacio que la democracia habla a la pluralidad, y medios que la recogen y las difunden. Y de otro lado, la voluntad de este gobierno a transparentar. Y en ese sentido se crea esta estructura institucional que tiene como función estar abierto a la auscultación, a la demanda, a la exigencia incluso de información por parte de los medios, y tú obligado a responder a esa demanda, de transparentar lo que tú haces y ofrecer información de todo lo que haces. Y en ese sentido, pues construye también la democracia, y la construye de dos maneras. Primero, haciendo la tarea de informar, de estar abierto al cuestionamiento, de responder, de obligarte a, si no conoces la información, ofrecerla para el día siguiente, etcétera. Y de otra manera, el que se establezca una estructura institucional. Yo veo una diferencia fundamental entre esta estructura institucional, y con el enorme respeto que me merezca López Obrador y el actual jefe de gobierno, ellos al final no han hecho más que reproducir el viejo modelo del tlatoani, del que dice la palabra, y ellos decir todos los días la palabra sin mediarse por una estructura institucional que se quede como un aporte al interior de la propia estructura del Estado. Es una diferencia fundamental que media al propio gobernante con los medios que a su vez nos median con la sociedad. Y sí, pues creo que al principio costó trabajo, unos meses ahí al arranque. Esto tiene desde finales de abril el portavoz ofreciendo esta información todos los días. Pues costó trabajo, hubo seguramente quien quería que esta estructura no existiera para poder mantener una, pues yo diría a veces agresión, o mantener como interlocutor directo al presidente de la República, o debatir con él en directo, o discutir con él en directo, o agredirlo a él en directo. Y al construir esta estructura de mediación, creo que nos conviene a todos, porque nos conviene desde luego a nosotros como gobierno, pero creo que a la sociedad misma, y también a la disputa política,
política porque mantienes al presidente en el lugar que debe de estar en su condición de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Que él articule desde su posición las cosas que él considera convenientes y no entra a esta disputa de la coyuntura, de él estar en un coyunturalismo que no nos conviene a nadie, y esta estructura ha podido ofrecer eso, el sacar al presidente la coyuntura, el sacar al presidente de 3-4 veces siendo literalmente agredido por los compañeros de la prensa para que se pronunciara sobre X o Z problemas, y al poner la estructura del portavoz, le tocan ahora esas tareas y ya no le tocan al jefe del Estado mexicano. Ahora te tocan a ti. Ahora me tocan a mí, es una tarea apasionante y creo que brinda mucha rentabilidad, insisto, al conjunto de la sociedad. El presidente ha pasado en los últimos meses de una cobertura más caracterizada por los aspectos negativos, o una cobertura muy negativa, a tener hoy en lo fundamental una cobertura en los medios de carácter de neutro a positivo, y se ha reducido dramáticamente la cobertura negativa que se originaba en buena medida en el coyunturalismo de las preguntas, de obligarlo en estos chacaleos o entrevistas de banqueta que tienen un gran margen de posibilidad de equivocación. Bueno, aquí entonces es una política previsoria la que se ha establecido de comunicación por un lado. Por el otro lado se abren espacios políticos para la propia imagen y la propia presencia del presidente. Sin duda. Es decir, son novedosos espacios, no es solamente haber abierto los que ya conocíamos, sino que hay una novedad en el caso, ¿no? Yo pienso que sí, y que actúa como un regulador de la comunicación, en el sentido de que hay una instancia que responde a la demanda de los medios, y por otro lado eso mantiene al presidente en una, yo diría, justa distancia para que él pueda articular su discurso desde lo que él quiere y no desde la presión que ejercen los medios. Pero entiendo a su vez la presión que tienen los medios. En la Ciudad de México, además de la barra de todos los días de los noticieros de televisión, hay 19 noticieros de radio. De estos entre 3 y 5 horas, son unos trituradores de información, requieren ser alimentados, y si no los alimentas, alguien los alimenta y no eres tú y no estás presente. Y ahora, a través de esta figura, hemos podido responder a la coyuntura, responder a la necesidad de información que tienen los medios, pero a su vez mantener al presidente en su condición de jefe de gobierno y jefe del Estado, y no entrar a este debate, discusión y desgaste de todos los días. Doctor Rubén Aguilar Valenzuela, mil gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto haber podido platicar contigo y esperamos una vez más reunirnos en este espacio. Soy José Antonio González de León, director de la revista Este País. Estuvo con nosotros en Este País Radio en Horizonte. Muy buenas noches y hasta la próxima. Este País Radio. Tendencias y opiniones. Este País Radio es una coproducción de la revista Este País y el Instituto Mexicano de la Radio, 2005.